¿Qué tal, amigos? Pues seguimos conmemorando el 150 aniversario del natalicio de Francisco I. Madero. Y bueno, para ello la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila AC están preparando una serie de pláticas bien interesantes. Y bueno, vamos a hablar hoy con José Ángel Laureano Gaona. Bienvenido, José Ángel. Eh, José Ángel también es un joven historiador, estudiante de esta, pues, apasionante carrera, ¿no? Que es saber un poco más acerca de nuestra historia. Y bueno, vamos a dejar que sea nuestro amigo Carlos Flores desde Piedras Negras quien nos lo presente y enseguida, pues, vamos a platicar con José. Desde Piedras Negras damos la bienvenida a José Ángel Laureano Gaona. Él es originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila, alumno del noveno semestre de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estudia el período Formación Política de Madero entre 1905 y 1910. Ha sido ponente en diversos foros, como las jornadas de historia que organiza el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Bienvenido, José Ángel. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Y bueno, José Ángel, platícanos un poquito de cuál es el tema que vamos a abordar en relación a la figura de Francisco I. Madero. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es algo que me apasiona, ¿no? El poder compartir lo que hemos estado estudiando. Y pues qué más, ¿no? Que los jóvenes ya empecemos a demostrar, ¿no? Todo esto lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, yo lo que quiero tratar es la figura de Francisco I. Madero, pero esa figura de que no se ha estudiado a fondo como la de 1910, 1911. O sea, es un Francisco I. Madero el cual pues aún no era tan reconocido. O sea, es un Francisco I. Madero que podríamos decir un tanto precoz en este sentido de la política. O sea, era alguien inexperto. A mí me interesó mucho estudiar este Madero que apenas se estaba acercando a la política. O sea, todos los estudios o muchos de los estudios abarcan en lo de pues 1910, el 11, su gobierno que es el 12 hasta el 13, pero yo siento que a veces como que se deja a un lado, ¿no? Del cómo fue que empezó el Madero a involucrarse en la política, considerando que pues tienen, o sea, su familia pues se enfoca más en lo económico. Y bueno, entonces para empezar aquí, creo que es necesario pues mencionar que Francisco I. Madero inició en el año de 1904 formalmente con la política. Entonces, bueno, ahorita voy pues presentar el PowerPoint que les traigo y pues Bien, adelante, si gustas compartir pantalla, de verdad les agradecemos mucho pues estas charlas y la preparación que han tenido para realizarlas. Es muy importante porque pues mucha gente nos sigue a través de las diferentes plataformas en Facebook, en YouTube y en podcast, que bueno, van a poder conocer un poquito más de esta figura. Muchas gracias, José Ángel, por esta presentación y adelante, por favor. ahí sí se logra ver, ¿verdad? Muy bien, se ve muy bien, José. Ok, bueno, entonces, como el título, ¿no? de la charla es Francisco y Madero en las elecciones de Coahuila en 1905. Primero que nada, quiero decirle que hay dos hechos importantes para la decisión de Madero de involucrarse en la política. Uno de ellos ocurrió el 2 de abril de 1903, cuando en la ciudad de Monterrey hubo una fuerte represión contra algunas manifestantes, ¿no? Hay que recordar que en la región, pues la cabecilla, en la región noreste, la cabecilla era Bernardo Reyes. Entonces, pues él hizo un acto represivo, ¿no? Donde pues hizo un tiroteo contra algunas personas que estaban pues apoyando al candidato opositor, porque iba a haber elecciones en lo que es Nuevo León. Y pues Madero afirma en sus memorias, ¿no? Que este acontecimiento como que lo dejó impactado y lo hizo pues repensar sobre la forma
en la que se estaba llevando la política y la libre expresión en el país. El segundo hecho fue la postulación de un candidato para la gobernatura de 1905. Este, las elecciones, bueno, vamos a empezar con que en 1905 iba a haber unas elecciones, ¿no? Para gobernador. Por un lado estaba Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas era el gobernador que estaba en ese entonces y que quería reelegirse hasta 1909. Por otra parte, pues desde 1904 ya se estaban moviendo algunas personas como para postularse y combatir, ¿no? En estas elecciones de 1905 y una de ellas fue Frumencio Fuentes. Em, bueno, esta no era del total agrado de Francisco y Madero, entonces dijo, pues ok, vamos a crear un club. La creación del Club Democrático Benito Juárez en San Pedro de las Colonias se creó oficialmente el 20 de octubre de 1904. Pues su objetivo, ¿no? Fue competir para las elecciones de 1905 que se harían en un año pero de una manera democrática en la que se formarían diversos clubes en todo el estado. Lo que llama la atención de Madero es que seguía mucho lo que es la política de Estados Unidos, ¿no? Esto también lo afirma en sus memorias, ¿no? De que se inspiró en la política de este país, de allá de Estados Unidos, porque se le hacía algo, pues, muy democrático. Y recordemos que en su juventud estudió en Estados Unidos y pues ahí algo aprendió. Entonces, bueno, ya con la creación del club, fue un club en el cual pues estuvo involucrado la mayoría de sus miembros fueron familiares. Tenemos, por ejemplo, bueno, el presidente pues fue Francisco I. Madero, José María Hernández como el vicepresidente, el primer vocal sería el doctor Durán, Alfonso Madero era el segundo vocal, Catarino Benavides el tercero, este, de tesorero pues fue Eligio Sánchez y como secretario Indalecio de la Peña. O sea, eran personas muy cercanas a Madero que compartían pues este sentir democrático, ¿no? Y pues bueno, aquí tengo una cita, ¿no? De que varios amigos y yo haciendo uso del derecho que nos concede el artículo 90 de la Constitución, decíamos formar un club político hoy a las 4 de la tarde, o sea, el 20 de octubre. Entonces, pues le mandan un mensaje, ¿no? Una carta al presidente de San Pedro de las Colonias. Y pues bueno, con esto se crea oficialmente el club. Y pues ahora viene lo interesante. Aquí ya Madero empieza a estar relacionándose en la política. ¿De qué manera? Él empezó a enviar muchas cartas a diversas personalidades, ¿no? De todo Coahuila. Madero incitó a la creación de clubes democráticos para elegir delegados y hacer representación para una votación interna con el objetivo de elegir un candidato. Él manda el mensaje, pues manda varios pues cartas a lo que es Parras. En Parras pues había pues ahí están los Madero. De hecho, ahí también se crea un club, el club de Juan Antonio de la Fuente. También envía cartas a Jiménez. Y también él nos dice que sus ideas fueron muy bien acogidas en lo que es en la villa de Viesca, Guerrero, Zaragoza, Ocampo, entre muchas otras. Eh, Algo que ayudó mucho es que Madero empezó a plasmar estas ideas en el periódico El Demócrata. Él también fundó el periódico. O sea, aquí hay algo interesante. Además de que también se estaba involucrando en la política, también lo estaba haciendo en la prensa. O sea, él afirma que no tenía alguna intención de él escribir sus ideas a través del periódico, pero no recuerdo el nombre. Se los debo, pero a alguien le quedó mal, por así decirlo. Entonces, pues
Francisco Madero no tuvo otra elección más que decir, pues, ¿saben qué? Pues si no hay nadie que escriba, entonces yo lo haré. Entonces yo escribo las ideas en el periódico, las empiezo a repartir por todo el estado y así las ideas, pues, serán acogidas. Porque hay que, bueno, o sea, hay que también ver esta idea de que Madero, o sea, era un hombre conocido en los negocios, en el aspecto económico, pero no conocía mucho acerca de la política y por lo tanto no conocía a muchas personas en el estado que le supieran a esto, por así decirlo. O sea, aún así él intentó hacer estos vínculos y algunos sí le resultó. Entonces, pues no empezó tan mal. Y bueno, Madero, como dije en un principio, uno de los motivos por los cuales creó el club es porque no le agradaba mucho el candidato de Frumencio Fuentes. En una cita, bueno, en una carta, él se expresa así, de que este amigo no nos gusta porque dice que es de pasiones muy fuertes y además él afirma de que incluso que que de Frumencio Fuentes a Miguel Cárdenas, o sea, el Miguel Cárdenas, que era el gobernador, él preferiría a Miguel Cárdenas que porque él no se metía con nadie. O sea, ahí es Madero de que, o sea, Frumencio Fuentes se supone que era la oposición y aún así Madero no era de su agrado. Él quería otro candidato. Entonces, pues ahí va a haber algunas discusiones, ¿no? Porque, pues Madero sí, o sea, que sí quería derrocar al gobernador que estaba, Miguel Cárdenas, pero por otra parte no quería a Frumencio Fuentes, que era hasta ahorita, bueno, hasta ese momento era la única opción. Entonces lo que él decidió, pues fue buscar un candidato que acogiera muy bien las ideas de Madero y que estuviera, pues, sí, no de acuerdo con lo que él planteaba. Es así que él se entera, ¿no? De que en la ciudad de Saltillo había una persona, el doctor Dionisio Fuentes, Dionisio García Fuentes, Ujú. que según él era alguien muy popular, ¿no? Y que la gente lo quería mucho y era sobre todo una persona letrada que sabía, pues, sobre este tipo de cosas, ¿no? Le avisan a Madero de él, pues Madero arranca a la capital y pues habla con él, le plantea las ideas y el doctor Dionisio le dijo, sí, está bien, yo lo acepto, me agrada la idea y me agrada, pues me agrada la postura que usted está tomando, entonces está bien, yo hago una representación. Entonces, pues sí, lo que Madero incita aquí es hacer, o sea, hacer estas votaciones antes, ¿no? Es como hemos visto, ¿no? De que hacen algunas votaciones internas para ser el representante de un partido y luego luego el del partido compite. Más o menos esto es una situación similar. Lo que Madero quería era primero competir internamente para que no haya pues ninguna problemática, ¿no? Y luego ya ahora sí que el pueblo bueno, no el pueblo, porque realmente esto era un movimiento más, elitista, ¿no? De gente más acomodada, de gente letrada. Pero pues algo se empieza, creo yo. Entonces, ellos pues votaron, eso quería Madero, ¿no? Votar primero y luego y ahora sí que el candidato le compita oficialmente a Miguel Cárdenas para la gobernatura. Y pues bueno, existió bueno, una cosa para aclarar que no lo dije. Y bueno, es que en Saltillo, si bien las ideas de Madero fueron acogidas, pero en Saltillo no, ¿cómo decirlo? Todavía no estaba un club, o sea, si bien se fundaron algunos clubes en lo que son diversas villas de todo Coahuila, es interesante que en Saltillo no, al menos yo creo que, o sea, he investigado, no existió un club hasta que en junio fue personalmente Madero, o sea, en junio de 1905, casi un año después, fue Madero a fundar un club democrático ahí en la capital, entonces, pues también eso es algo interesante. Y bueno. Se planeó entonces una convención, la convención, pues era para que
para hacer estas votaciones, ¿no? En la Ciudad de México. Por un lado tenemos a Frumencio Fuentes y por otro lado a Dionisio García, pues quien resultara ganador competía contra el gobernador Miguel Cárdenas. Aquí también esto es algo muy interesante, ¿no? El por qué se decidió llevar esta convención a Ciudad de México y no en Coahuila, porque pues las elecciones eran en Coahuila, pero pues ya también eso ya creo que es otra investigación a fondo en lo que yo estoy también tratando, ¿no? O sea, una de las principales era por la represión que podría haber en el estado y otra también porque Frumencio Fuentes era muy apegado a Corral, ¿no? El vicepresidente de la República. Entonces, más o menos era así, de que si Frumencio Fuentes iba a la Ciudad de México, era un poco más seguro que obtendría el triunfo. Por, pues, por influencia de allá del centro, ¿no? Pues ahí estaba todo el porfirismo en su auge. Y bueno, en la convención fueron más de 100 representantes de diversos clubes. Se reunieron para votar. O sea, a Madero le funcionó esto de acoger estas ideas, bueno, repartir estas ideas en diversas villas para que hagan clubes y esos clubes manden delegados, ¿no? Para votar en representación. Entonces, pues en esta convención fueron lo que es el Club Democrático Benito Juárez, por supuesto, el Club Central de Torreón, que era también muy importante en lo que es en La Laguna, y pues quien lanzaba principalmente la candidatura de Frumencio Fuentes. También estaba el Club Miguel Hidalgo, el Club Melchor Musquiz, el General Falcón, el Club el Miguel Blanco, el Club Miguel Ramos, Arispe, entre muchos otros. Había muchos clubes que fueron a hacer pues este viaje, ¿no? Desde Coahuila hasta Ciudad de México, y ahí iban todos. Y pues bueno, es interesante ver, por ejemplo, en esta nota periódica del Diario del Hogar, de que algunos sí le daban la importancia a este hecho. Muchos decían de que debían aprender de Coahuila porque estaban fomentando lo que es la democracia y, y pues, o sea, que aplaudían, ¿no? Aplaudían lo que estaban haciendo los coahuilenses, primero hacer estas votaciones y luego ya lanzar eh, pues el candidato. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una nota, ¿no? De Gran Convención Coahuilense, pues es una hermosa actitud. Y aquí ya pues menciona pues más detallado, ¿no? Lo que sucedió, donde pues el licenciado Frumencio Fuentes fue el ganador. Aquí Madero como que se molesta un poco y dice que esta organización fue un fraude, o sea que realmente él no creía que Frumencio Fuentes ganara, pero pues en las votaciones ahí estaba, o sea, realmente arrasaron, o sea, las votaciones para Frumencio Fuentes fueron muy elevadas a comparación de las de Dionisio García, ¿no? O sea, creo que al menos 115 personas en representación de más de 270,000 habitantes votaron a favor de Frumencio y solamente unas 15 votaron a favor de Dionisio García. Entonces, bueno, estos reportes se mencionan en diversos diarios, por ejemplo, también en el Diario del Hogar o en el Heraldo Mexicano. Y bueno, pues yo considero que no hubo una especie de fraude, ¿no? O sea, todo se llevó correcto. Y pues bueno, entonces hay una nota, por ejemplo, en el diario de El Regidor de San Antonio, Texas, un periódico también que siguió muy de cerca este proceso, donde dice que los convencionistas coahuilenses han dado una lección de civismo, de política sana, de democracia, de republicanismo a la nación entera. Y pues además dice que felicitamos a los convencionalistas por haber sido los primeros en México en inaugurar las verdaderas prácticas democráticas. Entonces, yo por eso considero que la convención sí fue algo clave, ¿no? En este proceso, algo que era poco visto, ¿no? Entonces, pues esto mucho tuvo que ver Madero para que se lograra
pues esta hazaña, por así decirlo, ¿no? O sea, aunque al final pues no le resultó tan bien, ¿no? Su candidato Dionisio García perdió, pero pues al final Madero no le quedó de otra más que aceptar a Frumencio Fuentes. Entonces él mismo dice, ¿no? De que yo prefiero, pues no me agrada Frumencio Fuentes, pero lo prefiero a él antes de hacer una desunión en los clubes, ¿no? Sabía Madero que si él se ponía en contra de la candidatura de Frumencio, pues a lo mejor y las elecciones ya estaban perdidas desde antes. Entonces por eso él dijo, no, ¿saben qué? Mejor vamos pues está bien, vamos a aceptarlo y vamos a reunirnos. Y entonces, porque nuestro verdadero objetivo es quitarle la gobernatura a Miguel Cárdenas. Entonces ya se hicieron varios planes, bueno, sí, se hicieron varios objetivos como para fomentar esta campaña. En lo que me llama la atención de que uno de los puntos que pedía Madero era la enseñanza pública en las áreas rurales. Ahí ya también habla ya un poco de plan, un plan social, pero no tanto. O sea, su verdadero objetivo, pues más que nada era fomentar la democracia. Y otro, y la más importante era lo de la no reelección. Entonces era una desde 1904 uno de sus objetivos era eso, ¿no? La no reelección. O sea, vemos que en 1910 con el plan, pues lo que está luchando es esta misma, ¿no? Que se respete la democracia y que no haya reelecciones. Y ya desde 1904, de 1905, pues él nos dice eso, ¿no? De que no quería pues, la reelección, porque en el estado de Coahuila los gobernadores pues ya tenían permitido reelegirse. Y pues aquí es donde también entró un conflicto con Frumencio Fuentes debido a que él no le agradaba mucho este punto de la no reelección. Entonces, como tenía el apoyo del vicepresidente, es como que decir, si pongo la no reelección, a lo mejor el presidente me va a quitar apoyo o la voy a lo voy a tener en contra mía. Entonces, no, Frumencio no le gustó ese punto, y por eso, o por otra cosa, igual, a lo mejor y él también quería reelegirse, o sea, eso no lo podemos saber, pero el punto es que él se opuso a, pues a ese punto. Otra cosa es que también ya Frumencio Como que, había. perdón, José Ángel, como que se quedó, la presentación ya no corrió. Ah, no, todavía no, nada más estoy platicando, sí. Ok, perdón. Ah, ok, no. Adelante. Entonces, bueno. Eh, Frumencio Fuentes ya tenía un poco de experiencia en lo que es pues, en la gobernatura, ¿no? Ya había estado algunos días, no recuerdo en qué año, pero le estuvo ayudando a su tío Telésforo Fuentes. O sea, Frumencio Fuentes también viene de una familia, pues, se podría decir la caudalada. No tanto como los Madero, pero sí hay algo. Entonces, bueno. Esta imagen a mí me gustó mucho. Es el periódico que les dije hace rato, el Regidor de San Antonio, Texas. Como les dije, este periódico estuvo muy de cerca siguiendo el proceso de las elecciones. También otro periódico que estuvo también muy atento es bueno, además del Diario del Hogar, el de Ricardo Flores Magón, ¿no? Ese también estuvo siguiendo mucho este proceso, pero él incitaba desde ahí incitaba como que al levantamiento de armas. Entonces, pues era algo que Madero pues no quería, ¿no? Y bueno, por ejemplo, del lado izquierdo inferior tenemos al licenciado Miguel Cárdenas y del otro lado tenemos a Frumencio Fuentes. Entonces, esta le digo que es, pues esta me gustó muchísimo porque, bueno, miren el título, La gravedad y la situación en Coahuila, frutos del despotismo. Esta es de 10 de agosto, ya a un mes de las elecciones. Las elecciones serían en septiembre de 1905. Pero aquí en esta nota periódica me gustó mucho porque además de que vienen los participantes, ¿no? Que es Cárdenas y Frumencio, pues viene un poco acerca de su vida y de su trayectoria y incluso también de los peligros o de los aciertos que podría haber
con los candidatos y en medio pues tenemos a Bernardo Reyes. Recordemos, ¿no? Que al principio les dije que esta persona pues controlaba lo que es el noreste mexicano en ese entonces. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo engloban a ellos dos y también en medio a Bernardo Reyes. O sea, que él también tenía mucho que ver porque estaba apoyando a Miguel Cárdenas. Entonces, bueno, este, hay algunos actos de represión, también ya he hablado un poco acerca de esto en las jornadas de historia que hace 2 meses, donde pues sí, hubo mucha represión en contra de los simpatizantes de Frumencio Fuentes, donde no les dejaban la libertad de expresión, o sea, o los encarcelaban, les prohibían la pues, ¿cómo se dice? Les prohibían la fundación de clubes, ¿no? Incluso desde 1904 Cárdenas había prohibido las fundaciones de clubes. Incluso, creo que cuando Madero fundó el club, creo que no sé si fue el 15 o el 16 de junio, en Saltillo, en 1905, formó el club junto con el doctor José María Rodríguez. Sufrieron también pues actos de represión en una nota del periódico Regeneración de los Flores Magón menciona de que hubo un atentado en contra de la casa donde estaba ese club, en que incluso fueron algunos soldados que estaban afuera de la iglesia de San Francisco. O sea, es que el club donde lo fundó está donde actualmente está la plaza de donde está la iglesia de San Francisco. Entonces ahí estaba en medio, o sea, estaba a 2 cuadras, ¿no? De Palacio de Gobierno. Y mencionan pues esa nota, ¿no? De que hubo ahí algunos detalles represivos y fue en muchos lados, sobre todo en el norte. En el norte sí me encontré muchos actos de represión y eso se refleja incluso en el número de votaciones. Otro también, antes ya para ir a lo que es las votaciones, otro hecho importante en este proceso electoral fue cuando Frumencio Fuentes quería dejar ya la candidatura. Entonces, él sabía que era muy probable que no iba a ganar porque tuvo una entrevista con Porfirio Díaz y pues Porfirio Díaz le dijo básicamente que Miguel Cárdenas sería el ganador. Entonces como que eso en parte desanimó a Frumencio y le dijo, cuando fue a Coahuila, le dijo, ¿saben qué? Pues ya no quiero participar en la elección, no tiene caso. Ahí también Madero habla mucho sobre eso y también metió algo de su persona en ese acontecimiento. De hecho, Francisco y Madero afirma, ¿no? De que Frumencio Fuentes recibió muchos telegramas, incluso agresivos, ¿no? En contra de su persona y de sus actos, ¿no? De que cómo era posible, de que todo lo que hemos hecho, para que al final, pues te digas, oye, no, ¿saben qué? No, no voy a participar porque esto no es del agrado de Porfirio Díaz. O sea, sientan lo que, o sea, ¿cómo se dice? La molestia de Madero ante este suceso. Es cuando Madero pues habló con él y le dijo, o sea, no, o sea, tenemos que seguir con la candidatura y si sabemos que probablemente no vamos a ganar, pues al menos para salvar el honor. O sea, no hicimos todos los procesos codeoquis, como ahí dicen, ¿no? Sí. Entonces, pues a Madero sí se bajoneó mucho, o sea, era normal, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que había hecho como para que al final el candidato que él no quería, Frumencio Fuentes, le diga, ¿sabe qué? No, ya no quiero. O sea, ya digo que ahí Madero de haber pensado, pues entonces, si no iba a estar serio, pues hubieran puesto mejor a Dionisio García, ¿no? Que él estaba muy convencido y esto, pero pues bueno, las cosas sucedieron así y Madero, pues al finalmente Madero lo animó, le dijo Frumencio, pues ya, no, ya no hay de otra, pues vamos a seguir, o sea, pues al menos para salvar el honor. Y ya, pues Frumencio, pues aceptó, dijo, no, pues ya que, por ahí. Pero los actos, represivos creo que influyeron mucho y al final, eh,
Frumencio Fuentes perdió la candidatura. Aquí vemos, por ejemplo, en el Distrito Centro, que pues conformaba lo que es Saltillo, lo que es Arteaga, Ramos, que existieron 615 votos a favor de Frumencio y para Miguel Cárdenas 11,079. Es una cantidad exorbitante a favor de Miguel Cárdenas. En Parras hubo 199 votos a favor de Frumencio y para Miguel Cárdenas votaron 5,833. Hay una, ahí también vi una nota muy interesante, ¿no? De que incluso iban a encarcelar a algunos músicos en Parras si recibían, bueno, Miguel Cárdenas les dio la orden a los músicos de no recibir a Madero, porque Madero pues iba a ir a Parras, ¿no? Para hacer promoción y cosas así, e incluso pues para visitar a su familia, ¿no? Pues ahí estaban, ahí estaba su familia, pero el gobernador Miguel Cárdenas le dijo a los músicos, si van a recibirlo con su banda, va a haber severas sanciones y los vamos a encarcelar algunos días o multas, o sea, como que era algo impresionante, ¿no? O sea, simplemente por darle una bienvenida a Madero musicalmente iban a tener problemas. Anteriormente les dije que en el norte hubo más casos de represión. O sea, aquí vemos en Río Grande, que así se llamaba lo del distrito en lo que son las villas del norte, pegados con las de Estados Unidos, pues encontré que hubo 0 votos a favor de Fulgencio Fuentes y hubo 3,575 de Miguel Cárdenas. O sea, eso también habla mucho el cómo se obligaban e incluso también, o sea, se obligaba a las personas pues a votar a favor de Miguel Cárdenas. Y no era que todas las personas pudieran votar, ¿no? O sea, también hay que ver ese sentido del que no cualquier, por ejemplo, algunos peones de ahí de la hacienda, vengan, vamos a votar. Y si ese era el caso, pues obviamente les decían, ustedes 5 van a votar por Miguel Cárdenas o si no, va a haber consecuencias. O sea, hay que ver también que estos votos, pues principalmente, pues eran de gente pues letrada, ¿no? O gente que estaba involucrada en estos procesos o el que entendía, porque no es como que todos, como les dije anterior, o sea, no es como que todos pudieran votar, todas las personas. Y pues sí sorprende, ¿no? Como, o sea, hubo cero votos para Frumencio Fuentes, porque sí hay muchas bueno, no pláticas, pues menciones sobre muchos actos represivos. Incluso no me acuerdo de qué villa, tuvieron que llevar a alguien caminando hasta la ciudad Porfirio Díaz por violar, bueno, no violar, sino por manifestarse públicamente a favor de Frumencio Fuentes, ¿no? Y o sea, se lo llevaron, creo que era desde la villa de Guijedo o de Jiménez, no recuerdo muy bien, pero el punto es que se lo llevaron muchos kilómetros caminando y como castigo, o sea, ese tipo de actos pues eran muy visibles en lo que es el norte y por eso también pues ya al final cuando se llegaron las elecciones en septiembre pues la gente dijo no, pues mejor vamos a votar por Miguel Cárdenas. En el distrito de Viesca, pues lo que hoy sería pues prácticamente la laguna. Aquí como vemos sí hubo pues unos votos considerables a favor de Frumencio Fuentes. Recordemos pues ahí estaba lo que es Torreón, San Pedro, o sea, ahí estaban los organizadores, ¿no? De esta convención, por así decirlo, de la oposición. Entonces encontré que aquí hubo 1,864 votos a favor de Frumencio, pero pues sí, también hubo muchísimos a favor de Miguel Cárdenas, ¿no? Hubo 10,891. O sea, si bien vemos que en este distrito hubo muchos votos, pues también lo hubo a favor de Miguel Cárdenas. En lo que es Monclova, pues también hubo, o sea, incluso votaron un poco más en Monclova que en lo que es el distrito centro. En Monclova votaron 727 a favor de Frumencio Fuentes y pues para Miguel Cárdenas votaron 10,232. Madero pues envía cartas, incluso le envió a Porfirio Díaz una personalmente donde están aprendiendo a muchas personas injustificadamente y se queja también de que
en las casillas muchas están cerradas y que no permiten votar, entonces sí hay pues muchos problemas, ¿no? Hay una carta de Francisco y Madero que le envía a Filomeno Mata, pues que es pues era un periodista, ¿no? Ilustre, fundador del Diario del Hogar, ya les mencioné unas partes, ¿no? Del Diario del Hogar y cómo Filomeno Mata aplaudía estas acciones. Entonces, pues él le dice que las casillas electorales instaladas a puerta cerrada, apoyadas con fuerza armada, presos injustificadamente, gran indignación en todo el estado, pues esto fue el 18 de septiembre de 1905. Em, pues Francisco Madero, él también ya en sus memorias dice que antes de que se llevara a cabo esta elección, ya para el mes de septiembre, y con el problema que había sucedido con Frumencio Fuentes, de que quería dejar la gobernatura, pues él ya se había prácticamente rendido, ¿no? Él ya no veía mucha esperanza, pero pues como quiera, pues decidió terminar, ¿no? Con honor en este proceso. Y pues como vemos, no, pues no le fue tan bien. O sea, en las votaciones arrasaron, o sea, prácticamente pues humillaron a esta oposición, pero creo que fue un buen avance. O sea, si bien, o sea, para ¿cómo se le podría llamar? O sea, para el inexperto de Madero, yo considero que esto fue un buen avance como para lo que sería ya en 1910, ¿no? O sea, si bien sabemos que cometió muchos errores, ¿no? Porque su punto fuerte es lo económico. O sea, si vamos a la política, pues Madero está así chiquito, y si lo vamos a lo económico, Madero es gigante. O sea, él realmente era alguien impresionante en el mundo de los negocios, pero pues en lo política sí quedaba un poco corto. Aún así, yo considero que sí hizo o sea, inició de buena manera, ¿no? En este proceso de 1905. Si bien los resultados no fueron como él quería, pero pues por algo se empieza, ¿no? Entonces él lo motivó para seguir con la política, ¿no? O sea, él, en vez de desanimarse, o sea, no, él como que esta situación y estos actos de represión lo animaron a seguir con esto. Y pues bueno, entonces su próximo objetivo era para las elecciones de 1909, pues que serían ya después del 5 al 9, pues son 4 años, cuando serían ya las elecciones estatales. Y pues ya, o sea, vemos a un Madero a partir de 1905, el 6, el 7, vemos un Madero un poco ya ajeno a la política, más bien se presta más a los negocios. Pero ya a partir de 1908 es donde otra vez empieza a familiarizar, bueno, a involucrarse en la política. Pues primero que nada ya ve con la entrevista, ¿no? De Porfirio Díaz, donde dice que ya va a dejar la presidencia, y es cuando también Madero empieza a escribir lo que es la sucesión presidencial en 1910, y luego ya la campaña en 1909. Y luego ya pues el 10, ¿no? El 10 cuando van a hacer las elecciones para la presidencia y hacer las campañas y todo eso. O sea, prácticamente el 1906 y 1907 Madero es un poco ajeno, y en 1908 otra vez vuelve a la política. Entonces, pues sí, ya para finalizar, yo considero que, como lo dije anteriormente, Madero sí hizo esfuerzos como para crear este aspecto democrático que le inspiraron de Estados Unidos. O sea, vemos cómo en la correspondencia vemos cómo envía cartas a diversas personalidades, les dice sus ideas, les dice pues lo que van a hacer, la convención. Entonces sí fue un inicio. O sea, los resultados pues fueron otros. O sea, desgraciadamente arrasaron con Madero, con el candidato de Frumencio Fuentes. Bueno, primero con el candidato de Madero, que fue Dionisio García en la convención, y luego arrasaron con Frumencio Fuentes. Pero pues lo importante aquí es que Madero no sé cómo se le dice, no se desilusionó, o sea, no se dio para abajo, no se deprimió, por así decirlo. O sea, él lo impulsó a seguir. Y pues bueno, entonces, pues ya muchos sabemos, ¿no? Lo que sucedió en 1910, en el 11, pero pues sí, o sea, creo que primero hay que ver este Madero un poco inexperto en la política y estudiarlo más a fondo. O sea, yo considero que sí hay que estudiarlo más,
un poco más, ¿no? Entonces, pues en el ámbito local, regional, o sea, porque a nivel nacional, pues ya se ha estudiado mucho, o sea, que aún falta, o sea, ningún trabajo está terminado, pero pues sí, al menos en este aspecto de los principios de Madero en la política mexicana, pues sí, yo considero que es algo fundamental y pues entonces aquí ya les traigo algo más o menos que yo he estado estudiando y pues espero que les haya agradado pues esta charla y ojalá que todo haya quedado muy claro y pues bueno, pues muchas gracias. Pues te agradecemos mucho, José Ángel Laureano Gaona, tu participación. Eres un joven pues con muchas ganas de salir adelante. La verdad, el estudio de la historia es apasionante. Los personajes de los que hablamos pues tienen todos sus matices. Ninguno es totalmente bueno ni totalmente malo. Son humanos igual que nosotros. Y pues qué interesante conocer este lado de Madero que a lo mejor muchos desconocíamos, ¿no? Esta parte, estos años de los que nos hablaste, de 1905 a 1910 más o menos, que es cuando ya pues, su figura se ve fortalecida y es lo que más se conoce. Y bueno, ahora hablar de este Madero creo que nos ayuda mucho para tener un poco más claro lo que este coahuilense pues aportó a la historia de México. Y bueno, sobre Madero, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Se habla también de que era espiritista, de que tenía ideas un poco extrañas, de que hablaba con los espíritus. Y bueno, una serie de mitos, quién sabe si serían realidades, pero bueno, esto será en otro momento otro tema de plática. Por lo pronto te agradecemos, gracias por estas diapositivas que preparaste y bueno, pues vamos a seguir el día de mañana también con otras charlas en este marco del Festival Viva Madero, que bueno, pues yo creo que son personajes que nunca vamos a acabar de conocer porque pues la vida misma es todo un misterio, ¿no? Y la vida de estos personajes eh, que para unos fueron buenos y para otros no, pues también es importante conocer. Gracias, José Ángel, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, voy a cortar. Muchísimas gracias, qué amable. ¿Tú eres de Sí, Saltillo? sí, soy de Saltillo y ya, soy un Ah, pues noveno muy bien. semestre ya. Pues súper bien. Pues me dio Sí, mucho gusto tenerte con nosotros. El día lunes van a estar las charlas en podcast, en Facebook y en YouTube de Secretaría de Cultura de Coahuila, para que ok, las compartas. Ándele, pues, gracias. Hasta muchas pronto. gracias. Bye.